Muy buenas, mis queridos hermanos en la fe. Hoy voy a tocar el tema muy importante que es sobre la espiritualidad católica. Y podría decir que esta espiritualidad es la unión entre el Espíritu Santo y el mío, o sea, entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Lógicamente, parte de la experiencia de la gracia de Dios. Ahora, pero para esto debe haber un equilibrio, una concordancia entre la doctrina y la vivencia, entre la teoría y la práctica y la contemplación y el apostolado. Entonces son tres aspectos fundamentales que deben guardar equidistancia entre estos aspectos. La doctrina. La doctrina es el conjunto de contenidos que emana la Iglesia Católica y la considera como dogma de fe, de acuerdo a las enseñanzas, por ejemplo, del Catecismo de la Doctrina de la Iglesia. Pero no olvidar que la base fundamental está precisamente en el libro sagrado, es decir, en la Sagrada Escritura. Entonces, mis queridos hermanos, doctrina es la enseñanza que nos dan los padres de la Iglesia, o sea, en el magisterio vivo de la Iglesia, que son documentos hechos por ellos, escritos por el Papa, por los arzobispos, obispos, sacerdotes, laicos, en fin, personas comprometidas con la causa del Evangelio. Pero no solo basta la doctrina, sino también la vivencia, o sea, el testimonio, el ejemplo. Por eso digo que debe haber un equilibrio entre estos dos aspectos, en la doctrina, o sea, en el saber, y en la vivencia, o sea, la práctica, que es importante. A veces en este caso, los católicos se nos olvida dijéramos, equilibrio entre estos dos aspectos. Luego viene la teoría y la práctica, lo que leo, lo que escucho, lo que aprendo, pero de acuerdo a lo anterior, luego llevar precisamente al hecho, no solamente el saber, sino también el hacer, el saber hacer, que es sumamente importante. Y por último, la contemplación y el apostolado. La contemplación hace referencia a la oración, a la reflexión serena, a la comunicación íntima con el Creador, a aprender a escuchar el silencio. Y el apostolado, pues todos estamos encaminados precisamente a no solo predicar la palabra, sino a compartirla con los demás, con la familia, con la misma sociedad. Todos en el corazón nuestro tenemos carismas y dones que nos ayudan precisamente a ser evangelizados y evangelizadores. Ahora, ¿qué pasa si la espiritualidad se quita o carece de la vivencia? Cuestión de que realmente no debería suceder. Entonces tendríamos lo siguiente. Primero, una espiritualidad netamente racional. O sea, que habla y sabe lo que dice, pero no lo entiende. Únicamente se queda en el uso de la razón. No es capaz de transmitirlo. Queda como una especie, dijéramos, de teoría, solamente para mí. La espiritualidad intelectualista. Esta espiritualidad, muy parecida a la anterior, no tiene ninguna clase de trascendencia. Por eso, Santa Teresa de Ávila dice en uno de sus escritos lo siguiente: no diré cosa que no lo haya experimentado mucho. Imagínense ustedes que esto es lo que dice Santa Teresita, va de la práctica a la teoría, va del hecho a lo que se supone ella debe saber. Entonces fíjense, mis queridos hermanos, que la práctica hace también al cristiano, especialmente al cristiano católico. Entonces hay que tener en cuenta estos tres aspectos, no olvidar. La doctrina tiene que ir en concordancia con la vivencia, o si no, no haría ningún resultado.
La teoría junto a la práctica y la contemplación, la meditación, la oración, tiene que ir, dijéramos, de brazo, de mano con el apostolado, porque yo no puedo predicar si realmente no cumplo con estos requisitos que nos habla de este equilibrio. Bueno, errores en busca de la autenticidad, de la auténtica espiritualidad. A veces ese deseo de ser espirituales netamente no lo conseguimos y sin embargo se comete una serie de errores, una serie de fallas que puede traer, dijéramos, negativas consecuencias. Primero, la ignorancia. En los temas espirituales especialmente. O sea que nosotros muchas veces, especialmente los católicos, escuchamos, oímos, pero no entendemos, no comprendemos y menos preguntamos. Entonces fíjense bien que la ignorancia pareciera el denominador común de muchos católicos que no quieren aprender porque les da desidia, porque les da pereza, en fin, no es el tema espiritual que ellos necesitan para su preparación interior. Pero sí es importante aprender a escuchar, por lo menos a asistir a las conferencias o a las diferentes charlas que nos traen la formación doctrinal de la Iglesia Católica, a la catequesis, a preguntar, a estar más en contacto con los sacerdotes, con las personas que están encaminadas precisamente a este sentido espiritual y nos puede ayudar en todos los casos de nuestra existencia. Quitémonos esa máscara de la ignorancia, que eso es lo que nos tiene perjudicados. Leer la palabra de Dios, que es importantísima para entender qué es lo que nos quiere decir y de qué manera o qué forma vamos a practicarla con uno mismo, con la familia, con la misma sociedad, con el prójimo. Y esto no es simplemente palabras, es una relación Dios y hombre, hombre-relación, mujer, Dios y Dios, mujer, en fin, así sucesivamente. Entonces tenemos que tener cierta preparación, en máxime cuando hay en los diferentes medios de comunicación, hay facilidad para buscar las cosas, leerlas, comprenderlas y por consiguiente aplicarlas. Sin embargo, a partir de este error de querer buscar una espiritualidad intacta, dijéramos perfecta, están las doctrinas falsas. Y las doctrinas falsas, especialmente en los temas que tratan de espiritualidad. Si nosotros somos ignorantes, pues todos le vamos a decir que sí, como venga, y qué inteligente es esa persona porque nos está instruyendo, y sin embargo, en el fondo, el mensaje subliminal que nos dan es absolutamente contrario al verdadero sentido de la doctrina de la Iglesia Católica. Se me olvidaba decirle que en Efesios capítulo 4, versículo 18 nos dice: entenebrecidos en su entendimiento, óiganlo bien, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza del corazón. Entonces fíjense bien el significado de esta cita que nos señala Pablo. La ignorancia es el hecatombe, mejor dicho, de no poder o querer entender lo que nos quiere decir Jesús a través de los escritos, por ejemplo en la Sagrada Escritura, o como les había dicho, en el magisterio vivo de la Iglesia, o los documentos que nuestros padres lo van escribiendo para nosotros, para prepararnos a nivel espiritual. Bueno, como había tocado el tema, las doctrinas falsas, sobre todo en los temas espirituales, no se interesan por la revelación, muchas veces ni por la palabra de Dios, que es foco de esa revelación. Y si la leen, nos hacen saber algunos conocimientos de una manera totalmente contraria al verdadero sentido que se le debe dar a ese comentario, a esa explicación. Por eso el Papa, los obispos, los sacerdotes, en fin, escriben precisamente ¿para qué? Para que nos formemos, para que tengamos realmente madurez a nivel espiritual y podamos entender y comprender qué es lo que nos quiere decir ellos a través de esa línea, lógicamente con propósitos
y propósitos e inspirados en el Señor Cristo. Ahora, en la teología o enseñanza de los santos, también muchas veces hablan mal o hablan en contra de los santos y hacen una serie de conjeturas aquellos hermanos que no son de nuestra fe y tratan pues de distorsionar el verdadero sentido de la santidad. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 nos dice: porque vendrá tiempo cuando no se portarán la santa doctrina, y sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el versículo 4 agrega: y apartarán el oído de la verdad y se volverá a fábulas. Es decir, como en la época del Señor, los fariseos tenían un concepto totalmente diferente y negativo a lo que el maestro del Evangelio trataba de decir. Por eso muchas veces él en su vida pública, en lugar de hablar y discutir con ellos, colocaba silencio, porque muchas veces el silencio enseña más que 1000 palabras. Ahora, mis queridos hermanos en la fe, hay una sola espiritualidad, sobre todo para nosotros los católicos. En el documento de la Iglesia, o en la exhortación apostólica Lumen Gentium, que significa luz para la gente, luz para el mundo, nos dice: una misma es la santidad que cultivan en los múltiples géneros de la vida y ocupaciones, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. El objetivo principal de esta espiritualidad es conseguir la santidad. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿no? Solamente es santo mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, Él quiere que nosotros también, con nuestro ejemplo y testimonio de vida, seamos santos como Él, que está en el reino de los cielos. Entonces esto no es simplemente una conjetura o porque lo dice uno como persona, no, porque está impregnado precisamente en la palabra de Dios. La verdad os hará libres. Entonces, para resumir, no podemos ignorar los carismas o aquello que nos habla de cómo nosotros debemos actuar, como lo dice Pablo en sus escritos. El error de romper las tradiciones o hablar mal de las tradiciones, o apegarse uno a sus propios métodos, a hacer su propia iglesia, utilizando una serie de lenguajes que no corresponden a la realidad teológica, ni mucho menos espiritual. Y a raíz de esto se va perdiendo ¿qué? Se va perdiendo la armonía evangelística. Miren, mis queridos hermanos, para terminar entonces resumo algunas pequeñas palabras. Primero, la espiritualidad católica es una sola, que debemos leer libros espirituales que realmente nos ayuden a formarnos como personas en la fe, que sepamos qué estamos leyendo y de qué manera nosotros, no solo a través de la teoría ni a través de la doctrina, podemos nosotros aplicar de una manera vivencial lo que hemos leído, lo que hemos asimilado. Por eso les digo, doctrina y vivencia es un matrimonio, son dos hermanos que no van separados. La teoría y la práctica, y por último, la oración y el apostolado. Y eso no hay que olvidarlo, esa es una obligación espiritual que tenemos nosotros los católicos, que no debemos ser tan racionalistas, tan intelectualistas. Simplemente el Señor lo que quiere de nosotros es que seamos humildes, seamos sabios, tener un corazón no de madera ni de hierro, sino tener un corazón que realmente lo dé hacia los demás para que nos entiendan y nos comprendan qué es lo que nosotros queremos decir. Ahora, los errores, pues uno es la ignorancia, ya lo saben por qué. Una persona católica en ignorancia se deja influenciar por doctrinas que no están dentro de la espiritualidad única católica y nos llevan a una serie de errores que después nos vamos a dar cuenta y pienso que es demasiado tarde. Creerle a las doctrinas falsas precisamente en base a la ignorancia. Por eso digo que hay una sola espiritualidad y es la espiritualidad católica. Aprendamos a leer, aprendamos a prestar atención a la Sagrada Escritura. Para nosotros los católicos hay todos los días el famoso devocional donde está la lectura respectiva de ese día, que nosotros la podemos leer y la podemos aplicar
de ninguna manera. Esta es una de las formas, que es lo que decía el Papa en una de las charlas posteriores, que es que a través de esa lectura nosotros poco a poco vamos alcanzando la santidad. ¿Por qué? Porque la ignorancia se va yendo, y vamos a entrar en un momento en que realmente vamos a tomar conciencia del por qué somos verdaderos católicos e hijos de Dios. Esto no es palabrería, es una realidad. Pero hay que trabajar en la doctrina católica. Vuelvo y repito, en la doctrina católica. Leer. ¿Por qué leo? ¿Cuál es el mensaje que me traen las lecturas, por ejemplo? ¿De qué manera nosotros podemos aplicar el mensaje que nos da esa lectura? ¿Ve? Y al final, ¿qué compromiso debemos tener nosotros como católicos? Si nosotros de esta manera leemos y aplicamos, no la teoría solamente, sino la vivenciamos, tengan la seguridad de que nos vamos enamorando poco a poco de ese Dios resucitado que muchas veces por nuestra ignorancia lo olvidamos. Y es una realidad. Yo le estoy diciendo a ustedes una realidad. Entonces trabajemos como católicos. En lugar de estar nosotros, como dijéramos, de al vaivén de la vida, al vaivén de aquella doctrina, si me gusta o no me gusta, escojamos esa. Que hay fallas, que hay errores, sí las hay, de pronto las hay. Pero eso no nos corresponde a nosotros solucionar esos casos, esos temas. Vamos a trabajar como verdaderos cristianos de una sola espiritualidad católica. Pero sí es importante, nuevamente, mis queridos hermanos, leer la palabra, leer los documentos del magisterio vivo de la Iglesia, las exhortaciones apostólicas que el Papa escribe, que está escribiendo, por ejemplo, el Papa Francisco y los papas a través de las épocas. Esto no es cuento. Lo que pasa es que muchas veces le pregunta a un hermano católico qué es una exhortación apostólica, cuál es el libro de tal cosa, y no va a entender porque no sabe que existen. Entonces, el cáncer número uno, el problema número uno de nosotros los católicos es la ignorancia, precisamente por la pereza. Ahora, esto, usted le pregunta a un hermano separado y ellos más o menos saben de qué es lo que leen, cómo es la Sagrada Escritura, cuántos libros se vienen, pero precisamente por eso, porque están interesados. Entonces los invito, mis queridos hermanos, nuevamente a decirle al Señor a través de la oración, que es fundamental para nuestro crecimiento espiritual, que nos dé sabiduría necesaria para poder entender y comprender por qué somos católicos, no en nombre. Hoy más que nunca necesitamos de un catolicismo práctico, de un catolicismo que nos lleve a la vivencia. Es única manera de que nosotros realmente nos sintamos verdaderos cristianos, que podamos trascender a nivel de grupo familiar y a nivel de sociedades. Se lo digo por experiencia, poco a poco. Eso no se va a conseguir de noche a la mañana, yo sé, pero hay que leer, hay que palpar la presencia de Dios en la Biblia, en los documentos, porque no hay otra manera. Entonces la ignorancia, fíjense, mis queridos hermanos, mata a la persona, entre comillas. Muy bien, los invito pues, en nombre del Espíritu Santo, para que nos ilumine, nos fortalezca, nos dé muchísima sabiduría, nos dé ímpetu para que nosotros, a través de nuestro corazón, especialmente de nuestra mente y el interés que tengamos, podamos realmente conocer, hablar con Jesús bajo la protección y la fuerza que nos da la Santísima Virgen María. Me saludan a todos, a las familias, a los hijos, y que ojalá esa familia y cada una de ellas se vayan convirtiendo poco a poco en una verdadera iglesia doméstica, o mejor, en un altar de vida. Bendiciones, saludes, que el Señor y la Virgen María me los acompañe ahora y siempre.